tal mis amigos, ¿cómo están? El día de hoy le voy a dar una guía completa de todo lo que sé sobre los remates, lo más completo con todo lo que sé, ya que me lo pidieron mucho. Allá vamos. Bueno, me comentaron mucho que a la de rematar la pelota se le va alta o a los costados. ¿Por qué sucede esto? Bueno, aquí varios factores. El primero, es que el jugador está mal perfilado. Les mostraré las posiciones que tienen menos posibilidades de marcar, ya que al estar en una posición incómoda o rematamos de una posición donde estamos mal posicionados, como verán los diferentes casos de remates, que suele pasar que disparamos mal o impreciso al arco. Hay varios más, pero incluí lo más habituales. Más adelante veremos más factores. Para que el remate sea lo más efectivo, estas son las posiciones más efectivas para disparar, que yo utilizo para que los remates muchas veces terminan dentro de la red, como verás a continuación. Por supuesto, también hay que tener en cuenta la cantidad que se tiene que cargar la barra. Como verás en pantalla, siempre cargo o casi siempre entre estas partes, ya que si cargamos más o si cargamos poco, o se nos va arriba el tiro o el tiro sale débil. Además tenemos esta forma de 3 dedos con Henry que hace un golazo. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que al momento de rematar tenemos que estar solos, ya que si tenemos a alguien cerca nuestro, ya sea atrás y al lado nuestro, este nos molestará y nos impedirá que rematamos correctamente. Como verán a continuación los diferentes tiros que hacemos y la efectividad que tiene. Una de las formas que aumentemos esta efectividad es que el jugador tenga mucho de esa habilidad, ya que nos ayudará a que no desestabilice al jugador a la hora de rematar, porque esto hará que tengamos más fuerza, y por lo que la presión del rival hacia nuestro jugador no influya mucho en el tiro. El segundo factor para mí, es importante las habilidades del jugador. Estas habilidades son fundamentales a la hora de rematar, ya que al tener más habilidades, podremos rematar más fuerte y más preciso. Como verán en pantalla, haré pruebas de diferentes jugadores con diferentes habilidades para que vean la diferencia en todo sentido. Por más que estemos solo con el jugador de poca habilidad de remate, es mucho más difícil marcar desde larga distancia. Otra cosa que vemos es que por más que el jugador esté bien perfilado y solo la manda por arriba, débil o por el costado del arco, no es imposible hacer un gol con un jugador con bajas habilidades, solo es más difícil. Un consejo que les daría para mejorar la habilidad de remate de un jugador que no tiene tanta valoración es rematar hasta no más de 30 metros, esto aumentará mucho tu efectividad. Tercer factor. Otro factor que veo es en los PES con parches, sobre todo lo que son para PC. Supongo que con el kit server la jugabilidad cambia, por lo tanto los remates también. Quizás digamos que se hace más difícil rematar de cercana y larga distancia, por lo tanto es más complicado que saquemos buenos remates con jugadores con pocas habilidades, y que por lo tanto sea más difícil marcar un gol. Supongo que modificando algunas cosas que Gameplay en el kit server del juego se puede arreglar, pero como no lo tengo claro no diré nada sobre esto. Quizás es una configuración de los creadores para hacerlo más difícil al juego. Con jugadores buenos a veces es difícil marcar de larga distancia, imagínense los que tienen bajas habilidades, es una odisea. Además, sobre todo si juegas contra la CPU que cubre mejor los espacios, y no te dejan rematar tranquilos casi nunca, se complica más hacer golazos desde media y larga distancia. Hay que ser paciente con esto, porque vi que mucha gente tiene problemas con esto. Hay que entender que los parches están hechos para esto, para que no sea tan fácil marcar desde larga distancia. Pero no todo es malo, ya que aquí les daré varios consejos para mejorar tu efectividad si tienes problemas para rematar en los PES 6 con parches. Primero, tener jugadores con buena habilidad. Lo que yo hago antes de cada partido es ver qué jugador tiene más habilidades para usarlo como jugador objetivo y rematar casi siempre con esos jugadores. Una vez que vamos a rematar solo, le cargaremos el 50% de la barra, ni más ni menos, solo el 50%, y verán cómo mejoran sus remates. Otro consejo, en el caso que cargamos mucho la barra, yo les recomiendo que aprieten el R2 para que lo tiren a colocar y será menos factible que se vaya alta. El único caso que yo utilizo mucho la barra de carga es cuando el disparo es de muy lejos, como estos dos que verán a continuación.
El cuarto factor. Las ligas y copas. Aquí en este factor lo pongo porque, a la hora que nosotros jugamos una liga o copa, los remates bajan su efectividad. Dentro de esto hay varios factores. Primero, la condición del jugador. Siempre que jugamos algún torneo, la condición viene por defecto de parte de la CPU. Esto es un condicionante a la hora de rematar al arco, porque no es lo mismo tener esta condición Q es la mejor o esta que es la segunda, a esta o estas, que son las peores digamos. Aquí más que nada yo lo que hago es buscar un jugador con buena condición y de buenas habilidades para mejorar la eficiencia de los remates. Como verás en pantalla los diferentes tiros de los jugadores, que tienen muchas habilidades de disparos, como ven la eficiencia baja en comparación con los partidos amistosos. Lo que yo recomiendo acá es cargar de un 40 a un 70% de la barra para que sea más efectivo. Otra cosa que también influye es... Además de eso también los jugadores se vuelven más lentos prácticamente para todo y más aún en regates, empeoran como verás en esta jugada. Además la máquina nos dobla en velocidad y todo lo demás, con lo que se hace más complicado rematar cómodos. El cansancio. Generalmente podemos sacar un buen remate cuando el jugador no está cansado, ya que al estar más cansado el remate tiene más chances de no ser efectivo. Esto no es un factor determinante, pero sí influye hasta cierto punto, ya que al estar más cansado el remate del jugador sale menos preciso, menos potente. Esto más que nada cuando también juegas las competencias con esta forma activada, que es el cansancio acumulado. Esta opción hace que al pasar los partidos los jugadores que juegan vayan acumulando fatiga. Como verán en pantalla cómo se van fatigando a medida que pasan los partidos. Rematar con la pierna mala. Este factor es otro a la hora de sacar un buen tiro, ya que si queremos disparar con la pierna mala, esta habilidad es importante además de la que ya mencioné en todo el video, ya que al tener menos aquí hará que los remates salgan mejor o peor, ya que esta habilidad nos sirve para que el tiro con la pierna mala sea más preciso y por ende más efectivo de marcar un gol. Otra cosa es que hay veces que nos sucede esto, que la tiramos a las nubes. Yo lo que recomendaría es que no rematen, al menos que no les quede de otra. Otra cosa es que si lo hacemos solo, pulsemos apenas el cuadrado, cosa de aumentar la efectividad de salir un buen disparo. También si les pasa que en un segundo la barra se le carga toda, les recomiendo solo tocarlo una vez al cuadrado, no mantenerlo presionado. Bueno mis amigos, quiero que me cuenten en los comentarios, ¿cuál es tu situación? ¿Qué duda te quedó? Si tienes una situación o problema que no expuse en este video, te animo a comentarlos para poder investigar y posteriormente solucionarlo. Gracias si llegaste hasta acá. Si te gustó dale like, suscríbete y deja un comentario que me ayuda mucho y me motiva a seguir haciendo estos videos. Hasta pronto mis amigos.